Quisiera hacer básicamente un énfasis en los temas rurales. Creería que haciendo honor pues al título de la charla Tierra, Desarrollo y Catastro, la influencia del catastro y la pertinencia del catastro en estos temas, voy a tratar de hacer una muy rápida exposición sobre estos asuntos, porque entre otras se está celebrando esta conferencia o este encuentro en una coyuntura singular con la situación del campo colombiano, que es un marco de referencia obligado de las deliberaciones en el amplio espectro del manejo de los bienes de uso público, los baldíos y el patrimonio cultural. Esta situación que se expresa en la crónica inequitativa distribución de la tierra y las protestas de los campesinos. A ello se agrega la aguda crisis territorial que sufre el país desde hace más de 50 años, en especial como causa y consecuencia de un conflicto interno que el presidente Santos está empeñado en superar. La crisis, revelada en estudios detallados al respecto, que se concreta en las grandes disparidades del bienestar y las oportunidades entre las diversas regiones y en conflictos territoriales complejos como los derivados de las concesiones, la economía ilegal, el crecimiento caótico de las ciudades, la carencia de conectividad interregional, los conflictos de uso de los suelos, la falta de claridad de los linderos, las áreas de los predios contenidas en los registros de la propiedad inmueble y en el catastro, los grandes riesgos de desastres de factores naturales y sobre todo por causas antrópicas y la apropiación indebida de bienes de uso público, fiscales y tierras baldías. Este es el collage de todas estas situaciones, de toda esta crisis que se revela. El conflicto agrario y la crisis territorial que el gobierno viene enfrentando como pocas veces en la historia reciente del país, tal vez con excepciones de los gobiernos del presidente Carlos Lleras y Virgilio Barco. Para tal efecto, este gobierno ha diseñado y puesto en marcha, desde su plan de desarrollo, una política de tierras integral con 4 grandes pilares: el de la restitución de tierras, la formalización de las tierras, la consolidación territorial y la adjudicación de baldíos, acompañada de un diálogo de paz, cuya culminación se espera con interés en medio de las incertidumbres, las incomprensiones y las críticas de los propios negociadores de la guerrilla y de algunos ciudadanos, estos últimos en su legítimo derecho a disentir. El gobierno le ha apostado a esta política de tierras con el fin de solucionar desde la raíz problemas históricos generadores de violencia, desigualdad, pobreza y menoscabo ambiental, cuyo eje articulador lo constituye el territorio que ha venido presentando una creciente concentración de la propiedad, al alcanzar para el 2010 un 77,6% en poder de tan solo el 13,7% de los propietarios de tierra en Colombia. Para contrarrestar esta disparidad, se ha tomado como puntos de referencia, entre otros, las evidentes oportunidades de la expansión de la frontera agrícola y el mejor aprovechamiento de las tierras. Para nadie es un secreto el potencial de producción que hoy tiene el país. Tan solo estamos cultivando 5 millones de hectáreas de 22 millones disponibles frente a la oportunidad de mercados externos. Recientemente la FAO planteó que en menos de 40 años se deberán alimentar 2.000 millones de personas más de las que hoy existen, y Colombia está dentro de los pocos países productores de alimentos que aún cuentan con frontera agrícola disponible. Ahora, cuando se menciona la apropiación indebida de bienes de uso público, de terrenos baldíos y del patrimonio cultural del Estado, no puede pensarse en cosa distinta a su recuperación, a los mecanismos más adecuados para materializarla con la subsecuente protección y conservación, sin desconocer, como lo ha sostenido en múltiples fallos la Corte Constitucional,
el principio de confianza legítima y los derechos de los particulares que los ocupan cuando han actuado de buena fe. Para recuperar, proteger y conservar ese patrimonio público, bienes inmuebles del Estado, es importante conocer las causas que han llevado a su ocupación o apropiación indebida. En nuestro criterio pueden mencionarse las siguientes. 1. En las entidades públicas, con algunas excepciones, no se sabe lo que se tiene con el detalle debido. En muchos casos no existen inventarios o existen inventarios deficientes. Ante la ausencia de esta información, por supuesto, no hay forma válida de controlar y proteger el patrimonio. 2. En muchos casos no hay claridad sobre qué entidad u organismo debe controlar y proteger los bienes, provocando inacción y, en consecuencias, abandono. Tenemos hoy, justamente aquí por el lado de Cartagena, unos casos emblemáticos cuando aún tenemos algunos títulos de propiedad que nos hablan, por ejemplo, de las caballerías como una forma de medir. Nos vemos en la obligación de elevar una consulta al Consejo de Estado para que nos diga cuál entidad es la competente para lograr pasarlo al sistema métrico decimal, porque tenemos ahí un vacío bien importante que no hemos podido definir, y eso hace relación con este punto que acabo de mencionar, entre otros. La falta de coordinación interinstitucional que se ha mencionado hoy en varias oportunidades impide una gestión articulada y fluida en defensa de los inmuebles del Estado. El desconocimiento del valor comercial, así como el histórico, cultural, arquitectónico, ambiental de estos bienes, conspira contra su mantenimiento, conservación y protección. Nosotros acabamos de terminar, por primera vez en la historia del país, una evaluación, una metodología que esta tarde se va a exponer de mejor manera, con mayor detalle por parte de la Directora Nacional de Avalúos, en donde, gracias a la consultoría de un experto cubano, logramos tener la fórmula para establecer el valor económico del patrimonio, de los bienes históricos de la nación, porque hoy por hoy esto no existe. La falta de acciones positivas y oportunas para satisfacer las necesidades de muchos colombianos sin techo o sin tierra, incluidos los que han sido despojados o desplazados, deriva en la ocupación ilegítima de bienes del Estado. Intereses particulares que se han mencionado con creces en la mañana de hoy, la informalidad que también se presenta por parte del Estado porque muchos de esos bienes del Estado no están registrados, las deficientes descripciones sobre la cabida y los linderos de los predios y la falta de coincidencia entre la información del registro y el catastro, es decir, entre los títulos y la realidad. En cuanto se refiere a nuestras labores, a la del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo hasta aquí dicho obliga a contar con una línea base de información robusta. Esta podemos proveerla, dada la capacidad técnica con la que contamos para elaborar y actualizar el inventario o el censo de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado, a los particulares, y responder también a la demanda de datos e informaciones sobre nuestro territorio. Inventario que contiene la información física, jurídica y económica de los predios. Esto es la identificación de los linderos del terreno y de las construcciones, su descripción, clasificación, la relación entre el propietario o poseedor y el bien inmueble y la determinación del avalúo catastral. En este momento, en el IGAC en los 995 municipios bajo nuestra jurisdicción, no olvidemos que hay 4 catastros descentralizados, tiene inscritos en sus bases de datos 713.870 predios pertenecientes al Estado, nacionales, departamentales y municipales, con un área de 25 millones de hectáreas y un avalúo catastral de 35,8 billones de pesos. El IGAC le espera una enorme tarea, un enorme reto
Nos restan por formar 88 municipios de los 1.122 que tiene el país, ubicados sobre todo en la Amazonía, en parte de la Orinoquía, en Nariño y en Chocó. Allí se concentran los inmuebles más extensos, se ubican resguardos indígenas y los territorios de las comunidades negras, así como buena parte de los parques nacionales, entre otros. Se agrega además que en materia de actualización catastral, a 1 de enero de 2013, el 75% de los predios urbanos y el 42% de los rurales estaban actualizados. Los niveles de desactualización, mucho más marcados en lo rural que en lo urbano, se explica por la prioridad que dio el gobierno entre los años 2000 y 2010 a la renovación del catastro urbano. Nosotros hoy tenemos un 56% del territorio rural del país sin actualizar y un 3% del catastro sin formar en la zona rural de Colombia. Y esto hace parte, entre otras cosas, del primer acuerdo de La Habana, porque allí se firma entre el gobierno y la guerrilla dentro de todos esos ítems que contiene ese primer acuerdo, el tema de la actualización catastral rural, sobre la que venimos trabajando. Por supuesto, se requieren unos recursos importantes para que a la vuelta de 3 años, según nuestra estrategia y nuestros cálculos, podamos contar con todo el territorio nacional actualizado y que de paso pueda esto generar recursos importantes a los municipios y al fondo de tierras que se ha planteado también crear de acuerdo con estos primeros acuerdos. Nosotros creemos que por cada peso invertido vamos a recuperar para los municipios entre 5 y 10 pesos, es decir, la relación costo-beneficio es importante, pero sobre todo es muy importante para todo este trabajo que se ha venido haciendo sobre el tema de la legalización, de la formalización de la propiedad en el país. Nosotros estamos pues empeñados en este tema, creemos que el apoyo de la Procuraduría es fundamental para lograr este propósito. Cada vez más, como lo acaban ustedes de observar con la intervención del superintendente de notariado, al igual que con la unidad de restitución de tierras, con la unidad de víctimas y demás, venimos trabajando en el gobierno central de forma coherente y cohesionada. No es fácil, creo que, como lo dijo el superintendente en alguna oportunidad, lo que ha hecho el gobierno es levantar la sábana de la informalidad y nos hemos encontrado con una situación bastante crítica y compleja porque son años y años en donde el tema de la propiedad de la tierra en Colombia se ha dejado de un lado. Y las cifras de concentración que acabo de mencionar creo que dan claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Así pues que el apoyo de la Procuraduría, bienvenido, porque eso nos permite una mayor cohesión en el trabajo que se está realizando. Esta es una tarea complejísima. Uno escucha las críticas en ocasiones de por qué la unidad de restitución no avanza como tal vez muchos quisiéramos que fuera, pero cuando nos encontramos con estas situaciones en donde, por ejemplo, el registro catastral, el registro no coincide con nuestras bases catastrales, encontramos tal vez una de las causas fundamentales. Por eso estamos planteando con la misma superintendencia que este camino de la formalización se inicie por el catastro y no que sea el catastro el final como se está haciendo hasta el momento. Creo que en eso estamos llegando a un acuerdo y tal vez sea el primer punto para poder lograr ser mucho más ágiles, más eficientes en este tema de la formalización de la propiedad en el país. Muchas gracias nuevamente por la invitación.